Pero otras personas también a nivel psicológico, de repente saben que su esposa, su esposo es infiel y eso le da una depresión. Entonces hay un impacto psicológico. Entonces hay una serie de cosas que se pueden dar, que pueden impactar a nivel espiritual, porque todo eso te va a impactar espiritualmente. A la hora que tú no puedes ir a la iglesia porque tú te sientes mal, porque tu esposo está lo cual cosa, tu esposa, ya tú tienes un problema espiritual. A la hora que tú no puedes orar porque estás atormentado con un problema, una deuda, lo que sea, ya hay un problema espiritual. Porque lo que pasa con Satanás en su astucia es que Satanás no puede conocer tu pensamiento. Así es. Satanás no puede poner directamente un pensamiento en ti, pero Satanás crea las condiciones, las tentaciones y el sistema a nivel tuyo para que eso suceda. Así es. Para que puedas tener un pensamiento negativo, para que puedas crear un pensamiento a nivel psicológico que te lleve a pecar o a caer en una tentación. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día, que el Señor sea sobre ti, derramando bendiciones hasta que sobreabunde. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que el Señor va a tratar con tu vida y va a ministrar a tu vida. Y este contenido lo traemos a través de un hijo de la casa. De verdad que para mí es un privilegio poder tenerlo y poder estar en el mismo set que él. Dios le bendiga, pastor. Amén, pastora, gracias. Para mí siempre un placer estar aquí en Excelencia Cristiana Televisión, siempre con el propósito de que usted sea edificado. Así que agradecido de Dios y la oportunidad de poder estar aquí con mi hermana en este set. ¿Cuál es el tema que nos trae en el día de hoy? Bueno, sabes que hay un tema que a veces sale a relucir en cuanto a la psicología, en cuanto a la parte espiritual de la gente, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a las administraciones. Se habla de la manipulación de la mente, que si la gente son manipuladas psicológicamente, también de los problemas que pueden haber en las personas a nivel psicológico, aún estando en el evangelio, cómo tratar con eso, que si un cristiano puede de alguna manera estar tomando algunos tipos de terapias psicológicas o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es un tema que es importante saber hablar algunos puntos sobre eso y desde el punto de vista bíblico también, a nivel de la Biblia que habla de la psicología y de la mente y de la forma en que se ministra la vida de la gente a través de este punto interesante, que es donde se puede de alguna manera intervenir en la forma de pensar o en el comportamiento o la voluntad de la persona. Entonces, ¿por dónde comenzaremos? ¿Qué sería la psicología espiritual? Mira, tú sabes que la psicología, a veces hay personas en el evangelio que pueden tal vez satanizarla. En algún momento eso pasaba, que no se veía bien que un creyente fuera psicólogo o que alguien fuera el psicólogo siendo creyente. Yo llegué a ver eso en la iglesia. Sin embargo, con el tiempo eso ha ido cambiando. Hay ya pastores psicólogos, hay personas que son psicólogos, que están en la iglesia, que trabajan con las personas y que de alguna manera contribuyen. El problema está en que la Biblia a nivel espiritual se convierte en nuestro psicólogo. O sea, en tratar nuestros problemas a nivel de todo lo que encierra la psicología. Sin embargo, cuando tú vas delante de un profesional, de una persona que ha estudiado psicología, que dicho sea de paso, un psicólogo no es un doctor, no es ciencia, sin embargo, la psicología se aplica en las personas a nivel de la conducta, a nivel de lo que sería el comportamiento y la voluntad de la gente. Entonces, siempre y cuando la persona que trate a alguien lo haga desde un punto de vista del conocimiento bíblico, y no desde un punto de vista netamente profesional a nivel psicológico, yo creo que está bien. Ahora, yo entiendo que ya hay de alguna manera algún tipo de lineamiento ético para el profesional que tiene que llevar ciertos estándares en lo que es ya la evaluación del paciente o cualquier tipo de indicaciones. Sin embargo, bíblicamente nosotros encontramos las palabras que fortalecen, que pueden sacar de depresión, que pueden fortalecer nuestra vida espiritual a nivel de la mente, a nivel de nuestras voluntades, de todo lo que tiene que ver con esas cosas que a veces pueden crear sentimientos en nosotros, encontrados, que quizás puedan llevarnos a cometer o a vivir en una situación de depresión o de alguna manera una vida no fructífera a nivel de tener paz, de estar en el amor de Dios y en esa condición. Entonces, yo entiendo que muchas veces no hemos entendido un poco esa parte psicológica, porque realmente todos tenemos una interacción a nivel psicológico en esas dimensiones de la mente. Usted sabe que a veces nosotros vamos a psicólogo,
mayormente las personas que suelen ir a los psicólogos y demás, es porque como que su mente comienza a descontrolarse, como que no pueden controlar los pensamientos y a través de los pensamientos tampoco pueden controlar como las acciones, los estados de ánimo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros vincular esto con la iglesia? Mira, ello hay algo que la Biblia llama dominio propio. Y eso falta muchas veces en algunas personas. El dominio propio es lo que yo podría entender que te da esa capacidad de que tu pensamiento o tu accionar vayan dirigidos en un control, de no estar desproporcionado, de no reaccionar con violencia, con ira, con la misma fuerza o con la misma respuesta que otro te puede atacar o hacer cualquier cosa contra ti. Entonces, o llevarte a ti a sentirte de una manera inferior o depresivo por una palabra, por una situación que se dé con un tercero. Entonces, el dominio propio permite que tú tengas esa capacidad de controlar emociones, porque Dios te da a través del Espíritu Santo la formación de un carácter, que eso de alguna manera nos lleva a tener emociones sanas, que es lo que mucha gente no entiende. Las emociones no son malas, pero tienen que ser sanadas. Yo no puedo ser un ser emocional de tal manera que todo me dé depresión o llegar a un sentimentalismo que de alguna manera yo llore por cualquier cosa, por poner un ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un carácter formado, moldeado por el Espíritu de Dios, dirigido por Dios, mi psicología, mi parte psicológica, mi psiquis va a estar alineada en otro orden, empezando por las virtudes. El apóstol Pedro hablaba de eso, que había que añadir virtudes, amor, dominio propio, conocimiento. Entonces, todo eso nos va a llevar a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con el fruto del Espíritu? Por poner un ejemplo ya un poquito más claro quizás. El fruto del Espíritu son las emociones sanadas. O sea, Dios no nos lleva a nosotros a vivir una vida emocional, sino bajo el carácter de los hijos de Dios. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que hace? El fruto del Espíritu es paz, amor, templanza, cordura, benignidad, paciencia, gozo. El gozo que habla el fruto del Espíritu no es emoción. El amor que habla el fruto del Espíritu no es sentimiento. Es otra cosa. Porque la gente también tiene una conceptualización errónea de algunos términos a nivel de la Biblia. El amor a nivel de Dios no es necesariamente un sentimiento, porque en el ser humano tú amas a alguien hoy y mañana no lo amas. Desde que te hace algo. Te casas amando a esa persona y mañana no quiere ni verlo. Entonces eso no es amor. El amor nunca deja de ser. Entonces cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que cuando la Biblia dice que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, te das cuenta que como fruto del Espíritu ese amor no tiene nada que ver con el sentimiento que el hombre ha conceptualizado. Entonces desde ese punto que tú tienes el fruto del Espíritu, tus emociones son sanadas. La paz que tú tienes no depende de las condiciones. Hay gente que está en paz de acuerdo a cómo esté el ambiente. Si la economía está buena, si no hay guerra, si no hay una situación adversa, una catástrofe, yo estoy en paz. Pero esa paz no depende de ti, depende de lo demás. No está dentro de ti. O sea, entonces hay un problema. Entonces, lo que la Biblia nos enseña con el fruto del Espíritu es que las emociones se pueden sanar y que esas emociones pueden generar buenos sentimientos en nosotros. Entonces nosotros tenemos compasión, tenemos misericordia, servimos a los demás. Entonces empezamos a generar unas características que nos van a llevar a formar un carácter. Y eso también entra en juego con el dominio propio. Entonces, pastor, usted tocó un punto muy clave. Y yo sé que hay personas que se están preguntando, ¿y qué es entonces? Cuando usted dice que el amor es variante, ¿verdad? Es variable en cuanto a la condición, al trato de la persona, y la Biblia establece que el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? ¿Atracción? ¿Economía con la persona o la situación? Yo dije que el amor es una conceptualización errónea en cuanto a cómo el hombre la entiende. Entonces el hombre sí tiene atracciones. El hombre puede enamorarse de una mujer porque le atrae. O sea, le gusta su forma de ser, su forma de hablar, su físico. Pero esa mujer tú la llegas a amar cuando esa mujer está contigo en las buenas y en las malas. Tú te casas y tú ves que la gente dice en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad, pero se trata de eso. Porque el amor todo lo sufre, todo lo padece, todo lo soporta. Eso es lo que viene diciendo Corintios capítulo 13 en la definición del amor. Entonces, cuando tú entras a ese plano, tú te vas a dar cuenta que tú quizás te casaste con alguien sin amarlo, simplemente por atracción, porque era bonita, pero cuando mañana deja de ser delgada, de tener las curvas que tenía, las facciones físicas, y empieza esa simetría a descontrolarse y a engordar, y ya no parece una guitarra, sino que parece una nevera, y tú la sigues amando, entonces eso es verdadero amor. Entonces, ¿qué pasa el que no ama? Que la deja. El que no la ama a la mujer, entonces busca a otra más joven.
de alguna manera busca la forma de divorciarse, que es lo que decía Jesús con lo que tenían el corazón endurecido. Por la dureza de su corazón buscaban una forma de divorciarse de la mujer. Entonces, estoy hablando de ese punto porque el amor se manifiesta mucho en el asunto de pareja, porque hay otro tipo de amor, como decían los filósofos griegos, que tiene que ver ya con la familia y otras cosas. Pero en el punto de la definición del amor, la gente no entiende lo que es el amor, porque el amor no es un asunto de lo que yo digo o expreso. Yo te puedo decir qué linda, qué bella, y eso no es amor. Y la gente puede interpretar, ay, me ama, porque mira qué piropo me dice, qué palabras bonitas. El amor es por lo que demuestra, por lo que hace por el otro. Entonces ahí sí el amor es verdadero. Entonces por eso es que tú ves que cuando la señora está con el hombre, cuando no tiene trabajo y lo ama igual, o cuando está enfermo, entonces lo ama. Entonces por eso es que la Biblia te muestra que dice que de tal manera amó Dios que dio a su único hijo. O sea, ¿qué tal amor es ese? El amor del hombre no le permite entregar a un hijo para morir, porque es sentimiento y emoción. De alguna manera, más sentimentalismo que otra cosa, porque la emoción es una reacción en algún momento que yo pueda reaccionar airado, pero el sentimiento es algo que se aloja en mi corazón. De alguna manera puede crear otras cosas. Pero entonces, cuando yo tengo un sentimiento de amor con mi hijo, yo no lo voy a llevar a morir, mucho menos por alguien que no lo merece. Un condenado a muerte por ser un violador, yo no voy a dejar que maten a mi niño, a mi niña por esa persona. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, siendo todos nosotros pecadores, dio a su hijo por nosotros. Entonces, eso nos muestra el amor que dice la Biblia que es Dios, porque lo demuestra. El hecho de que Dios le dé vida a seres inferiores o cree seres inferiores como nosotros para llevarlo a la gloria o a una manifestación de gloria como seres celestiales y eternos, eso es una demostración de amor. No es solamente que Él diga yo amo a mis hijos, sino que Él le dio a sus hijos lo que es Él. Eso es muy importante porque le hice la pregunta, pastor, porque las consultas hoy en día de psicología están llenas de personas que sus matrimonios están colapsando. Es que ya Él no me ama. Ya Él no me ama, ya Él no me cuida cuando éramos novios. Y esto está dentro del mismo tema que estamos hablando. Pero no es que ya no la ama, es que nunca la ha amado. Esto está dentro del mismo tema que estamos hablando de la psicología. Claro. Que cuando uno entonces comienza a entender las funciones, uno comienza también a saber cómo desenvolverse dentro de ella. Pero entonces, pastor, ¿cómo serían las personas que van a un psicólogo porque no pueden dormir? Tratan de conciliar el sueño y no duermen. Mira, el tema del dormir a nivel médico se trata mayormente a nivel psiquiátrico porque necesita medicamentos muchas veces. Lo que le llaman el insomnio. Porque eso es una hormona que genera el cerebro, que lleva a la persona a dormir o a no dormir. Entonces, es un problema ya más a nivel químico o neuronal que a nivel psicológico realmente. Claro, ese desorden puede estar vinculado con otras situaciones. Que hay personas a veces que, por ejemplo, tienen un problema de deuda y no pueden dormir. Pero si pagaron la deuda, les da sueño. O sea, que el asunto tiene alguna solución de alguna manera en la medida que el problema se resuelve. O una persona que tiene a alguien enfermo y está preocupado por ese enfermo y a veces orando o quizás pensando en el problema o cómo resolver o qué va a suceder con ese ser querido, pues no duerme. O sea, hay que ver la situación porque puede ser variante, puede ser diferente la situación del sueño. O otros que simplemente se acuestan tarde y crean un trastorno del sueño porque no tienen un régimen de disciplina de horario para dormir o para hacer las cosas, duermen en el día, entonces en la noche no pueden dormir. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder. O toman cafeína o toman cosas que de alguna manera pueden inducir a estar despierto, energizante, ¿entiendes? O sea, todo depende. Depende de cuál sea la condición para ver cuál es el trato, si es psicológico, psiquiátrico, o si simplemente es un desorden que con disciplina se resuelve. Eso es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vincular el área psicológica con el área espiritual? Mira, es que la psicología tiene una incidencia muy fuerte en la mente, porque la mente está nutrida a nivel psicológico, además de a nivel espiritual. Porque, bueno, nosotros hablábamos en otro contenido que hacíamos sobre el asunto del espíritu de la mente. Entonces, la información que llega a la mente es la parte psicológica, que es la parte que no es tangible, pero que sí se puede entender o puede causar algunas reacciones o situaciones en la persona. Entonces, cuando tú haces vamos a decir, un englobar lo que es la creación, lo que somos nosotros a nivel material y a nivel espiritual, empezamos desde una información cósmica que viene de Dios. La Biblia dice que todo fue hecho por la palabra. Entonces, a partir de ahí ya hay psicología. La información
llega a nuestra mente y de alguna manera tiene un impacto en nuestra psiquis, en nuestra memoria, en nuestra capacidad de razonamiento y de pensar. Por eso se crea el sistema de creencia. O sea, el que yo creo o no creo, y eso se da en la mente. Entonces, psicológicamente ya hay una implicación. Hay personas que tienen problemas psicológicos incluso por, de alguna manera, no entender la religión correctamente y terminan hasta con problemas de salud mental por situaciones de no manejar la información. Entonces, a partir de ahí, la creación, la materia y la ciencia se rige desde la información, con los números que crean la matemática, con la química, la biología, la física, la química, y luego termina con psicología. Porque al final lo que queda es un planteamiento. Así es. Al final lo que tú haces es una teoría de algo y lo compruebas, pero al final siempre la base es psicológica o a nivel de codificación de una información que se decodifica y crea un impacto psicológico. O sea, cuando tú recibes una información, eso puede crear un impacto psicológico en ti. Por eso hay personas que no le pueden decir, por ejemplo, cosas de una manera muy abrupta. Ah, se murió un familiar, hay que buscar la forma de decírselo. Porque hay personas que quedan nerviosos, personas que quedan con un trauma, con una situación del impacto. Pero otras personas también a nivel psicológico, de repente saben que su esposa, su esposo es infiel y eso le da una depresión. Entonces, hay un impacto psicológico. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden dar, que pueden impactar a nivel espiritual, porque todo eso te va a impactar espiritualmente. A la hora que tú no puedes ir a la iglesia porque tú te sientes mal, porque tu esposo está lo cual cosa, tu esposa, ya tú tienes un problema espiritual. A la hora que tú no puedes orar porque estás atormentado con un problema, una deuda, lo que sea, ya hay un problema espiritual. Porque lo que pasa con Satanás en su astucia es que Satanás no puede conocer tu pensamiento. Así es. Satanás no puede poner directamente un pensamiento en ti, pero Satanás crea las condiciones, las tentaciones y el sistema a nivel tuyo para que eso suceda. Así es. Para que pueda tener un pensamiento negativo, para que puedas crear un pensamiento a nivel psicológico que te lleve a pecar o a caer en una tentación. Entonces, de repente te ponen un anuncio que tú lo puedes cambiar el canal, por poner un ejemplo, o puedes deslizar el dedo en el dispositivo, pero tú te quedas viéndolo. Entonces ya tú tienes un problema. Te atrapó. Exacto. Entonces eso es lo que Satanás hace. Entonces lo hace también a veces con personas que crean una psicosis. De repente su esposo o su esposo no le es infiel, pero él ve una infidelidad en todas partes. Tiene inseguridad. Entonces hay un problema espiritual, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, por poner un ejemplo. Entonces, espiritualmente siempre va a haber una connotación, porque tanto la psicología, la parte que tiene que ver con el conocimiento, o tiene que ver con la voluntad, el carácter, o con nuestras actuaciones y pensamientos, siempre va a interactuar en lo espiritual, siempre. Siempre va a ser como reflejado en el ámbito espiritual. Siempre, porque es que lo que pasa en lo físico viene desde una acción espiritual, no lo contrario. Lo físico no rige lo espiritual. No. Lo espiritual gobierna lo físico. Así es. Por eso Satanás es espíritu, Dios es espíritu. Y el poder que gobierna el mundo y gobierna todo el sistema en el que vivimos, o es Dios o es la tiniebla. Así es. Esos son los poderes que gobiernan. Ahora, no estoy hablando de una dualidad, porque el poder de la tiniebla es inferior, pero influye y tiene poder. Y Jesús llegó a decir que es el príncipe de este mundo. Sí. O sea, que el mundo entero está bajo el maligno. Eso significa que hay un control, pero es un control también psicológico, porque Satanás opera en posesiones demoníacas a través de gobernantes. Por eso gobernantes infringen temor psicológico en la población. Sí. Esos gobernantes pueden infringir un dominio y subyugar al pueblo, como los dictadores o otro tipo de personas que son narcisistas. Entonces, de alguna manera, psicológicamente, yo te puedo, como dicen por aquí en Dominicana, un terror psicológico. Sí. Entonces, eso se da. Y se da en las iglesias también. Hay líderes que de alguna manera psicológicamente manipulan a la gente. Sí. Entonces, eso es espiritual. Porque son líderes que se están dejando usar del diablo y no de Dios. Cuando a veces quieren manipular a la gente, extorsionarla, y lo hacen de manera psicológica, apelando ¿a qué? A los sentimientos y a las emociones, porque si tú no tienes las emociones sanadas a través del Espíritu de Dios, que te dé el entendimiento de las cosas como son, en el contexto, y te saquen ese sentimentalismo humano, o esa conceptualización errónea de lo que son las emociones o los sentimientos, entonces alguien puede manipularte, porque tendrás debilidad. Eres manipulable, eres sujetable. Exacto. Pastor, pero usted sabe que hay un término que hoy en día se está usando mucho y que las consultas, los consultorios psicológicos están llenos, ¿verdad? Y las iglesias también lo estamos usando mucho, que es el narcisismo. Es un término de los últimos tiempos
que han salido y a todo le adjudicamos este término. Entonces me gustaría saber su pensamiento sobre lo que es el narcisismo psicológicamente dentro de la iglesia. Mira, Narciso era alguien que se gustaba él mismo a nivel de lo que es la mitología griega. Y a partir de ahí viene el término de narcisista. Una persona narcisista, la mayoría de las veces, es una persona que tiene un egocentrismo muy fuerte y tiene un espíritu megalómano, de delirio de grandeza, de que se cree muy superior. Y ahí entra el orgullo, la soberbia y todo lo demás. O sea, es bien complicado. Y se da normalmente en los liderazgos, porque un líder tiene una posición de poder. Y al tener una posición de poder, puede incluso ejercer eso sobre otras personas. Y lamentablemente cae en el mismo nivel de Satanás, porque Satanás se envaneció, dice la Biblia. Tuvo un envanecimiento a causa de su hermosura, o sea, él se vio muy bonito y entró con ese espíritu de soberbia. Entonces, esas personas son soberbias normalmente y de ahí es que viene el término narcisismo. Ahora, las personas a veces también tienden a dejarse dirigir por personas narcisistas o caudillistas o de otra índole a nivel de liderazgo. Entonces, usted tiene que aprender a dejarse dirigir por hombres de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que evaluar cuál sea la conducta de nuestro líder, evaluarla. Escúcheme bien, que hay gente que no acepta sugerencias ni que nadie lo cuestione, sí, ni darle cuenta a nadie. La Biblia dice que el que es seguidor o discípulo de alguien, una iglesia, un liderazgo, un pastor, quien sea, lo puede evaluar en cuanto a su conducta. Y dice imitar su fe. Yo estoy llamado a imitar la parte de la fe de mi líder, pero a evaluar cuál sea su conducta a nivel personal, a nivel humano, a nivel de cómo él se manifiesta con las personas y trata a las personas, su familia, los compañeros, los hermanos de la iglesia. Porque no puede ser que usted esté con alguien que esa persona lo maltrate verbalmente, lo subyugue, que no lo deje crecer porque él entiende que la posición es de él y que si usted crece lo va a quitar. Entonces ahí hay un problema de caudillismo, hay un problema de narcisismo y de alguna manera eso se manifiesta en un problema espiritual porque la gente que está ahí psicológicamente se aflige. Hay gente afligido en las iglesias porque no le dan oportunidad. Hay gente afligido en las iglesias porque quieren explotar un ministerio que saben que lo tienen, que Dios lo ha llamado, que Dios le ha hablado, pero el líder no lo deja. ¿Por qué? Porque son dirigidos por un narcisista, por un caudillista, por una persona que entiende que él es el único que puede hacer algo que es insustituible o que de alguna manera él es el que tiene la decisión sobre la vida de la persona cuando no es así. O sea, son muchas cosas que suceden y que lo vemos hoy en día. Estamos haciendo un análisis psicosocial, podríamos decir, a nivel de la cultura religiosa y también de otros aspectos de la sociedad. Eso es muy terrible porque incluso muchos de los feligreses dentro de diferentes entidades religiosas vienen con traumas y diferentes tipos de situaciones de rechazo, menosprecio. Entonces de repente entran a un lugar donde entienden que van a ser amados, queridos, protegidos y se encuentran con el mismo rechazo. Así es. Entonces eso va haciendo sobre ellos lo que es un caos psicológicamente hablando. Claro. Entonces ahí es donde yo a veces, pastor, hago como la comparación de que Cristo nos ha llamado a libertad, pero también a un gozo. Y de repente los cristianos somos los más abatidos, muchas veces, los más tristes. A ver, que hay un término que usted me preguntaba, creo que era en otro momento, sobre la debilidad de la mente. La Biblia habla de la debilidad en la fe. La Biblia habla de los débiles de la fe o en la fe, que hay que cuidarlo. O sea, el que está más fuerte a nivel de la fe tiene que cuidar a los que son más débiles. Y ahí se aplica también lo de imitar la fe del líder. Esos que están más débiles pueden imitar la fe de sus líderes, pero los líderes tienen que ayudar a que la fe de esa persona aumente, no a que mengue. Así es. Porque en la medida que la fe mengua, se da un problema a nivel de la psicología espiritual, la parte psicológica espiritual, como venimos diciendo. Porque la fe te lleva a caer en un no tener confianza, en un no tener esperanza, en un entender que lo que está aquí es igual que lo que estaba afuera donde tú estabas, y tú ves a la gente que lo expresa y sienten esa inconformidad porque no se siente, como usted decía, amado, no siente que son parte del cuerpo de Cristo, que están en una comunidad que le hace honor a lo que la Biblia establece en cuanto al evangelio, en cuanto a lo que es la familia de Dios. Entonces, es un tema bien difícil a veces porque hay mucha gente que yo sé que se siente identificado con este tema o con este punto dentro del tema que estamos hablando, porque mucha gente son maltratados muchas veces. Sí, claro. Y otros son manipulados psicológicamente. Sí. Y otros utilizan esas debilidades de esa persona también para manipularlo psicológicamente. Sí.
Es muy triste, realmente, es muy triste porque muchas veces estamos siendo dirigidos por personas que tienen sus traumas y nunca han trabajado esos traumas. Entonces esas mismas personas están dirigiéndonos con sus mismos traumas. Pero hay algo que me gustaría saber, pastor. Dentro de lo que es la psicología y la iglesia, yo como cristiana, la persona que nos están viendo como cristiana, ¿qué debemos de asumir psicológicamente y qué no debemos de asumir psicológicamente? Mira, el consejo de Dios es el que permanece siempre. La Biblia incluso habla de espíritu de consejo. En el caso de Jesús, Jesús recibió espíritu de consejo, de poder, de dominio propio, espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de ciencia. Esos espíritus son importantes para fortalecerlo a nosotros como seres que somos creados para hacer a la imagen de nuestro Señor. Entonces, hay personas que tienen malos consejeros. ¿Eso existe? Claro, en la Biblia hay ocasiones de esas, donde hay personas que han sido mal aconsejados. Creo que era Salomón, no era Roboam. Salomón, era Jeroboam era. Cuando Roboam. era uno de esos reyes, no me acuerdo el nombre, si era Jeroboam o era Absalón, que fue mal aconsejado y desechó el consejo de los ancianos. Roboam. Exacto. Y se fue por el consejo de los jóvenes. Y fracasó. Sí. Entonces, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Siempre vamos a necesitar consejos en algún momento de alguien. Para eso están los líderes, para eso están las personas que tienen cierta madurez o cierto nivel de fe o espiritual en la iglesia. Y eso hay que reconocerlo. Hay personas que te pueden dar un buen consejo, que por la experiencia y el conocimiento pueden ayudarte. Lo mismo que pasa con los padres y los hijos, que a veces nosotros los padres, los que somos padres, queremos ayudar a nuestros hijos y le damos un consejo porque tenemos experiencia, hemos pasado por situaciones, hemos vivido mucho, más que ellos, y por lo tanto tenemos esa autoridad en el tema de poder hablar sobre ellos, sobre ciertas cosas. Entonces hay hijos que no aceptan el consejo del padre y muchas veces tienen la consecuencia y después dice, papi, era como tú decías. Lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa con algunos hermanos. Pero no de todo el mundo se recibe consejo. Porque hay quienes dan consejos que te pueden llevar a perderte, que te pueden desviar, o que a veces sus consejos no son buenos, no son sanos. Entonces en la psicología entra esa parte. O sea, el psicólogo se convierte en un consejero. Sí, así es. Más que otra cosa. Así es. Entonces, como es un consejero, te va a decir qué hacer para que cambie esa situación, o qué no debe de hacer, o cómo debe de enfrentar una situación. Pero realmente la decisión y la parte importante sale de ti mismo. Así es. Pero para que salga y sea correcta la decisión y lo que tú vayas a hacer, tiene que estar el consejo de Dios. ¿Y dónde está el consejo de Dios? En el Espíritu de Dios. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que el Espíritu Santo de Dios more siempre en mí. Amén. Eso es realmente lo correcto. Pastor, entonces, ¿qué tratamiento psicológico un cristiano puede recibir y qué tratamiento psicológico no? Le pregunto, porque hay psicólogos ya que tienen, vamos a decir, una maestría o diplomado en psiquiatría, ya algo más avanzado, que practican la hipnosis y recomiendan a sus pacientes la hipnosis. Entonces, ¿qué tratamiento sería y qué tratamiento no? Porque usted sabe que a veces hay cristianos que no pueden diferenciar, como, bueno, aquí hay peligro, no puedo permitir que entren hasta este punto. Pero a veces hay cristianos que no tienen esa capacidad y permiten que puedan entrar y escarbar dentro de su mente de una manera que a veces quedan un poco más afectados. Realmente la hipnosis no es algo bíblico, no es algo espiritual, es una práctica a nivel de la psicología que se hace hace mucho tiempo, que es una manipulación también a nivel de la parte mental de la gente, pero hay una parte que ayuda mucho en el evangelio y que siempre va a ser ayuda para fortalecer la parte psicológica, mental, espiritual del ser humano. Y tiene que ver con la oración, tiene que ver con la meditación. Cuando un creyente ora, uno se puede dar cuenta. El creyente que ora bastante o que pasa mucho tiempo en oración es una persona casi siempre muy pacífica. Una persona que ayuna, una persona que medita en la palabra, entra también en esos niveles. O sea, hay práctica a nivel espiritual y a nivel religiosa que la misma Biblia la prueba y manda a hacerla, que nos ayudan y nos van a ser siempre útiles. Porque la meditación es un ejercicio mental. La oración también entra dentro de una característica mental. Entonces, esas cosas ayudan bastante a que nuestra parte psicológica o mental o la que genera en nosotros voluntades y ese tipo de cosas a nivel del alma también, pues sean sanadas. Y lo que yo decía hace un rato, hace un poco atrás, de las emociones y el sentimiento. Entonces, mis emociones se sanan en la medida que yo me consagro espiritualmente y mis sentimientos van en línea de lo correcto y lo justo en esa misma línea. Que yo no por el sentimentalismo no le voy a aprobar a un hijo mío algo que está mal.
lo voy a corregir. Y ahí que viene que dice que el padre al hijo que ama, lo corrige, lo castiga, lo endereza de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Y esa sanidad de yo airarme pero no pecar, tiene que ver con consagración, tiene que ver con espiritualidad. Para tú poder vivir en ese dominio propio, en esa paz y en ese fruto del Espíritu. Tienes que practicar cosas espirituales, ayuno, oración, meditación de la palabra. Eso es, para mí, sin lugar a dudas, porque la palabra es psicológica. Afecta y trabaja en la parte psicológica, va a alterar tus niveles de la mente y de conciencia. Y por lo tanto va a crear un estado mental y de conciencia. Y es lo que pasa con el creyente, con el estado de la creencia, el sistema de creencia que se genera, de esperanza, de fe. Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes fe, que viene por la palabra de Dios, entonces eso va a generar en ti que más seguridad. Entonces una persona insegura tiene un problema psicológico. Una persona con temor, que a todo le teme, que todo lo asusta. Pero cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, pues tú vas para adelante. Entonces la fe interviene ahí, pero la fe aumenta. La fe tiene niveles. ¿Cómo yo puedo aumentar mi nivel de fe para que no me afecten cosas que puedan traerme un trauma psicológico? Entonces yo tengo que practicar cosas espirituales que van a aumentar mi fe porque voy a ver la manifestación de Dios. Dios me va a hablar a través de la oración, Dios me va a revelar cosas a través de la meditación, me va a dirigir, me va a dar un consejo a través del Espíritu Santo. Me va a fortalecer a través del ayuno. Entonces eso es importante. Son cosas que la gente lo sabe, no son un secreto. Que la gente sabe que son importantes y que son necesarias y que no pueden faltar en ningún creyente para no caer en tentaciones, para no caer en situaciones de depresión o cualquier otro tipo que pueda tipificarse como psicológica. Necesitamos fortaleza espiritual, principalmente. Eso es muy importante. Y usted tocó un tema, pastor, que me gustaría, ¿verdad?, como abrir el paréntesis y cerrarlo, y que usted pueda también reabrirlo si así puede. Y es la meditación. Usted hizo énfasis en meditación de la palabra. Porque muchas veces vamos al psicólogo y nos invita a la meditación, pero no a la de la palabra. Exacto. Y vemos cristianos que practican yoga, porque en algún momento fueron donde un psicólogo o un psiquiatra, por así decirlo, y le dijeron, bueno, tú necesitas meditación. Y comienzan a meditar y a hacer ejercicios de respiración y todo lo demás, que como trae lo que es el yoga. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, es que esa parte no deja de ser quizás buena para el relajamiento muscular y la tranquilidad, la meditación en sentido general. Pero cuando yo hablo de la meditación de la palabra, es porque además de yo obtener esa tranquilidad que me da meditar y esa paz y ese ejercicio respiratorio que se puede dar en la meditación, también yo tengo un consejo y una revelación, porque yo estoy meditando en la palabra. Entonces esa meditación en la palabra me va a llevar a profundidades del entendimiento que vienen reveladas a través de la meditación. Hay muchas personas que no tienen revelación de la palabra porque no meditan en ella. La leen como si fuera un periódico. Leí hoy este capítulo, mañana leo tal capítulo. Estoy leyendo tal libro de la Biblia y punto. Pero cuando tú meditas en un solo texto, tú consigues contenido con que llenar un libro. Entonces es diferente. Porque entonces viene una revelación, porque usted está entrando a un ejercicio espiritual, pero que tiene implicaciones psicológicas. Porque te puede traer una revelación que te puede ayudar a cambiar una conducta o te puede ayudar a fortalecerte para no caer en una situación psicológica que pueda enfermar tu mente o enfermarte de manera humana, física o espiritual. Entonces, eso es importante. Entonces, siempre la meditación es importante. Acordémonos de Josué. Que no sea parte de ti la palabra de la ley, medita en ella para que te vaya bien. O sea, si yo quiero que me vaya bien en la vida, yo debo de meditar en la palabra, en la ley de Dios. La meditación en la palabra me garantiza un bienestar. Eso es lo que la Biblia enseña. Así como la obediencia me garantiza prosperidad. O sea, hay cosas que te garantizan cosas en la Biblia. El tú honrar a tu padre y a tu madre te garantiza mucha vida aquí en la tierra. El tú obedecer te garantiza prosperidad. El tú meditar en la palabra te garantiza que te vaya bien en la vida. El tú orar te garantiza no caer en tentación. El tú ayunar te garantiza tener poder para echar fuera géneros que no salen sino con oración o ayuno. Entonces, siempre Dios te va a decir, mira, tú haces esto y recibes esto. Eso es muy, muy importante, pastor, porque muchas veces nosotros como cristianos pues no sabemos cómo manejarnos dentro de tanto caos, tanto afán, porque estamos en unos últimos tiempos donde el afán es el que está como dirigiendo nuestro entorno y nuestra vida. Y el estrés está que ni se diga, porque mayormente las personas, al no saber manejar el estrés, pues también incurren a ir a psicólogo y demás.
Verdaderamente que este tema ha sido muy importante, ha arrojado luz sobre lo que nosotros debemos de hacer, permitir y no permitir dentro de lo que es la psicología espiritual. Pero usted no daría algún consejo a nivel ya general para ir ya finalizando este espacio. Someterse a la voluntad de Dios, primeramente. El hombre tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios, le parezca o no. Hay cosas que nosotros a veces creemos que no nos convienen, sin embargo, cuando Dios nos dice vayamos a un lugar o hagamos tal cosa, entonces las cosas funcionan bien conforme al propósito de Dios. El creyente, el hijo de Dios, no va donde quiere, sino donde Dios lo envía, no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere que haga. Y eso siempre va a ser un pleito en el ser humano, porque el ser humano quiere hacer su voluntad. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted cede su voluntad. Y ya cuando usted cede su voluntad, Dios tiene dominio de usted, de todo. Su psiquis, su mente, sus capacidades cognitivas, su cuerpo, su espíritu, su alma, está en las manos de Dios. Entonces ahí es donde yo estoy seguro. Entonces mi voluntad tiene que rendirse a Dios. A partir de ahí yo no tengo preocupaciones porque yo reniego a todo. A partir de ahí, de que yo renuncio a todo y no pongo mi mano en el arado y miro hacia atrás, sino que le doy para adelante el trabajo en Dios, ya las demás cosas entran en un orden de prioridades, pero después de Dios. Entonces hay que tener a Dios como la prioridad. Amén. Lo número uno siempre. Amén. Y a partir de ahí yo voy a ceder mi voluntad a Dios y voy a obedecer a Dios. Entonces cuando yo obedezco la palabra, el error va a ser mínimo siempre. Porque siempre el error será por mi debilidad y por mi parte humana o mis necesidades. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, yo voy a caminar en la palabra perfecta. Amén. En el propósito perfecto, en la dirección correcta. Entonces, ¿qué me puede desviar? ¿Qué me puede deprimir? ¿Qué me puede traer una situación psicológica, un problema mental? Cuando yo no me enfoco realmente. Entonces, el enfocarse en Dios, quizás puedo tener un problema con personas queridas y al final de cuentas Dios se va a encargar de eso. Amén. Yo conozco casos. Voy a poner un ejemplo de una mujer que no podía ir a la iglesia. Es un caso verídico. Y esa mujer lloraba y pedía la oración porque ella quería su iglesia, pero el esposo se lo prohibía. Pero esa mujer estaba en la mano de Dios, una mujer de Dios. El hombre un día salió a trabajar, lo asaltaron, le dieron un balazo y cayó en un hospital en intensivo. Wow. Duró un mes en el hospital. Yo no estoy diciendo que Dios lo mandó a matar. Yo lo que estoy diciendo es que Dios crea las condiciones para que tu vida sea conforme a su voluntad cuando tú rindes tu voluntad a Dios. Amén. Y nadie puede impedirte tú hacer la voluntad de Dios. Y aquí sale el sentimentalismo, aquí salen las emociones, aquí sale la conceptualización errónea que la gente tiene de muchas cosas a nivel humano. Dios la dejó viuda, el hombre confesó a Cristo, se fue al cielo, está ya esperándola a ella, como dice la gente, que no es así, pero bueno, está ya en el cielo quizás, porque él confesó a Cristo, y ella está gozándose en la iglesia. Quizás se case en algún momento, no sé si ha casado, tengo mucho que no la veo, pero son casos tristes porque ella quedó viuda, pero ella estaba orando porque ella quería ir a la iglesia y quien se lo impedía era el esposo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cuando tú te rindes a la voluntad de Dios y a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios quiera, nada te va a deprimir, nada te va a llevar a una depresión, todo lo contrario. Dios va a crear las condiciones para que tú te goces en el Señor. Entonces hay que dar fruto en el Espíritu y vivir en ese dominio propio que da fruto del Espíritu para que las emociones que no son sanas no lleguen a nuestra vida. Amén. No lleguemos a pecar en la ira o no lleguemos a cometer errores que luego no podamos a veces ni remediar por las emociones. Hay gente que por las emociones ha fracasado y no ha podido levantarse. Entonces el sentimiento tiene que ser sano también. Yo puedo tener un sentimiento porque es humano, pero ese sentimiento no puede interferir con el carácter. El carácter tiene que ser firme, pero el carácter del Hijo de Dios. Amén. En que Jesús decía, mi comida y mi bebida es la voluntad de mi Padre. Yo aquí no estoy para agradarle a nadie. Si el apóstol Pablo decía, si todavía agradara a los hombres no fuera siervo de Cristo. Es a Dios que yo tengo que agradar. Mi papá trabaja, yo también trabajo. Yo voy a trabajar hasta que me vaya. Jesús era muy claro con eso. O sea, es un carácter de saber quién soy, lo que tengo que hacer y tener ese enfoque. Entonces eso lo crea el Espíritu de Dios en nosotros. Hay que rendirse a Dios. Amén. Sabio consejo. Sabio consejo, y la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. En el día de hoy el Señor nos ha traído consejo a través del pastor de cómo dirigirnos, de cómo mezclar la psicología con la espiritualidad, cómo nosotros poder alcanzar la paz para nuestra mente, y realmente ha sido de bendición para nosotros. Recuerda compartir, recuerda comentar, recuerda suscribirte a este canal que es de bendición, de ayuda, para que tú puedas saber cómo lidiar con las diferentes situaciones que la vida puede arrojarte. Pastor, un placer para mí haberle tenido aquí. ¿Dónde estaba Jesús antes de que lo fueran a buscar para crucificarlo? Orando.
orando. Entonces, Así ore, es. tranquilo, calmado en cualquier situación, porque Dios tiene el control. Para mí un placer estar aquí. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera sobrenatural. Ha sido un placer otra vez estar nuevamente con usted, pastor, y yo sé que el Señor seguirá permitiendo esta coinonía entre nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía y hasta una próxima.